Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Doy la bienvenida a la maestra Ana Lucía Gil Mayoral, gran amiga paisana aquí de Sonora, actualmente coordinadora general de Protección Civil en el gobierno del estado de Puebla, a quien le pedí y amablemente aceptó nos acompañara en esta sesión en este ciclo de conferencias con una ponencia sobre resiliencia y pues bueno, le he pedido también y le agradezco mucho a la maestra Sandra Sánchez Cortés que nos ayude con la moderación de este evento. Gracias como siempre a Héctor Paz, director de Radio Epicentro, y a Eric Álvarez, quien está cargado de la administración de la plataforma para hacer posible esta realidad. Agradezco a todas las personas que están hasta ahorita conectadas. Yo nada más comento que en 10 minutos más cerraremos el acceso a la conferencia por cuestión de seguridad, pero bienvenidos a todos para escuchar esta plática, conferencia de la maestra Ana Lucía Gil Mayoral. Muchas gracias, Ana Lucía. Te cedo la palabra, Sandrita. Gracias, maestro Mariano Catase. Me permito darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que será impartida con todo respeto por una mujer trabajadora, visionaria y muy profesional, la doctora Ana Lucía Gil Mayoral. A continuación, su semblanza, que solo es un resumen de lo mucho en lo que se ha destacado. Entre sus actividades más relevantes está la asesoría en el manejo político, estratégico, técnico y operativo de crisis, desastres y riesgos. Estudió la maestría en conducción política en la George Washington University. Licenciatura en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Candidata al grado de doctor en manejo de crisis, desastres y riesgos en la George Washington University. Fue titular de Protección Civil de la CEGOT, presidente del Comité Nacional de Normalización en materia de protección civil y prevención de desastres, doctora honoris causa, consultora internacional, asesora de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados y del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y del Distrito Federal. En materia académica, es profesora de las materias relacionadas con la gestión de riesgos de la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, en la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, la Universidad CLEA y el Tecnológico de Monterrey, donde ocupó la dirección del Centro de Gestión de Riesgos y Resiliencia. Actualmente es coordinadora general de Protección Civil del Estado de Puebla. Y con su iniciativa Yo Soy Protección Civil, promueve la generación de capacidades de preparación y respuesta en escenarios de crisis, siempre sumando esfuerzos entre los diferentes sectores. Haciendo énfasis a esto, con su participación el día de hoy en la conferencia titulada Resiliencia Organizacional, actividades esenciales en los sectores público y privado. Les pedimos, amigos y colegas, de la manera más atenta, desactivar video y micrófono para tener una mayor calidad en la transmisión. Tenemos el chat para preguntas y después de la intervención de la doctora, daremos 30 minutos para sus preguntas. Le cedo el micrófono a la estimada doctora Ana Lucía Gil Mayoral. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sandra, por la presentación. Mariano, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de estarlos acompañando. Sabes que me da mucho gusto verte y saludarte y estar también en proyectos conjuntos. Como bien dijo Mariano, yo soy de Sonora y además voy a ir compartiendo la presentación. Soy de Sonora, de Hermosillo, y aparte, pues soy miembro honorario del colegio ahí en el estado y estoy muy orgullosa de eso. Sí me pidieron hablar esta tarde, hoy, sobre resiliencia organizacional, en específico sobre el tema de funciones esenciales o actividades esenciales
tanto para el sector público como para el sector privado. Es algo que hemos estado trabajando y la gran oportunidad de aprenderlo ahora, o que podamos hablarlo con ejemplos tan recientes de los que estamos viviendo ahora, con el escenario de la emergencia sanitaria y la pandemia por coronavirus. La verdad es que este tipo de escenarios, luego la gente dice, es que no estábamos preparados para estos. En realidad, quien no estaba preparado es porque no quiso estar preparado, porque tenemos el antecedente de la influenza en el 2010 y ya se venía trabajando, tenían años atrás de trabajo coordinado, al menos México, Estados Unidos y Canadá trabajando de forma coordinada para poder enfrentar este escenario de influenza que se esperaba que fuera por el tema de los pollos y resultó ser por el tema de los puercos, pero el caso es que tenemos todo ese aprendizaje, se hicieron muchas cosas, quizá hubo menos participación de dependencias del gobierno federal en aquel entonces, en la emergencia, claro, no fue de las dimensiones de lo que hoy estamos enfrentando, pero lo cierto, y sí quiero empezar con una de mis frases favoritas, es que no vamos a poder evitar que las cosas sucedan, lo único que podemos hacer es prepararnos para enfrentarlas. El escenario de una emergencia sanitaria es muy distinto, las interrupciones que se generan en las distintas organizaciones de gobierno o empresas son muy distintas a las que estamos acostumbrados. Casi siempre estamos perfectamente preparados para tener interrupciones en las áreas de tecnologías de la información y la comunicación. Esperamos que las crisis o que el escenario de emergencia o desastre dure apenas unos días, si acaso algunas semanas, pero realmente no estábamos o no esperábamos un escenario que pudiera tener un despliegue, un crecimiento durante meses, y donde también la expectativa que pudiéramos tener sobre su duración ha cambiado mucho durante las últimas semanas. Y la verdad es que requiere de un trabajo coordinado entre muchos sectores con el propósito de generar las bases o generar condiciones de certidumbre ante el escenario incierto que enfrentamos. Lo cierto es que al estar preparados, pues buscamos minimizar el impacto negativo que pueda tener sobre el personal. Siempre se nos dijo, para un escenario de estos tenemos que, en un escenario donde no hubiéramos cerrado, donde simplemente se hubiera presentado, hubiéramos tenido la pérdida al menos del 40%, no la pérdida, la ausencia de 40% del personal por periodos prolongados. Se busca minimizar el impacto en la cadena de suministros, algo de lo que poco se habló o de lo que poco se consideró en los acuerdos emitidos por el gobierno federal, que el acuerdo donde se anuncia la suspensión de actividades no esenciales es prácticamente un borrador del publicado en el 2010 durante la influenza. Minimizar el impacto sobre la prestación de servicios. O sea, la gente te va a buscar siempre por lo que le ofreces, no por todo lo que hagas detrás, paralelamente, de manera, por lo que te define como organizaciones, por lo que te va a buscar, y es la expectativa que tiene de ti, que le sigas prestando ese servicio o que le sigas haciendo llegar ese bien. Lo de las áreas de tecnologías de la información y comunicación, que se los mencioné, proteger la reputación corporativa, que tiene mucho que ver con el rol de liderazgo de las organizaciones. Eso lo podemos ver a lo largo del país, liderazgos fragmentados, liderazgos no compartidos, liderazgos que no abonan a la seguridad de las comunidades o de los estados en su generalidad. Reducir el impacto financiero, ciertamente va a haber grandes pérdidas económicas, que se van a ver reflejadas también en el ámbito social. La idea es poder nueva normalidad. Quiero decir que yo hice esta lámina
mucho antes de que el gobierno federal hablara de la nueva normalidad. Ahora, cada vez que veo en redes sociales a alguien en el campo de los desastres, siempre, por años, porque nunca, después de un desastre, regresamos a como estábamos antes. Siempre hay una modificación y siempre nos hace enfrentar una nueva normalidad. Sí es cierto, y lo hemos visto, ya se dice mucho que los desastres interrumpen el desarrollo, y esta emergencia sanitaria no va a ser la excepción. Ya hemos estado viendo cómo los presupuestos, tanto de empresas como de gobierno, se empiezan a reorientar para poder atender la emergencia sanitaria, y ciertamente se ve afectada la infraestructura básica. Esperemos que no sea el caso. No se ve afectada como en otros tipos de desastres, que literal es la infraestructura física. Aquí hablamos más en términos del tejido social. Y entonces sí, las proyecciones que teníamos a finales del año pasado ciertamente van a sufrir una merma que todos vamos a sentir y todos vamos a pagar de alguna forma. El término de resiliencia. No me gusta a mí utilizar el término de resiliencia que está en las definiciones o de Naciones Unidas o de la Ley General de Protección Civil, o las que utilizamos, porque no refleja claramente lo que queremos comunicar a la población cuando les decimos tienes que ser resiliente, o tienes que prepararte, o tienes que generar capacidades. Ciertamente la resiliencia yo considero que es inversamente proporcional a la vulnerabilidad. Entre más resilientes somos, menos vulnerables somos. Entre más vulnerables somos, menos resilientes podemos ser considerados. Y la verdad es que la forma efectiva de disminuir esta vulnerabilidad ante las crisis, como se define, es como esta capacidad de enfrentar escenarios adversos. Pero si lo definimos así, y ya muchos, no soy yo nada más, son muchos los expertos en desastres que lo han dicho, seguimos hablando de un concepto o con una definición reactiva, que esperar a que algo te suceda para que entonces tú te puedas adaptar a las consecuencias. Y no, en realidad, para hablar de resiliencia, y no solo eso, a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado o han estado en alguna conferencia mía cuando les digo qué es la resiliencia para ustedes, y entonces me dan la definición del libro, la recitan, y entonces yo les digo, ok, está bien, ¿cómo generas esa capacidad? Y entonces es ahí cuando entran, y no saben, piensan que viene con uno, y no viene con uno la puede trabajar, pero entonces hay que decirle a la gente, la resiliencia en realidad es la habilidad que tenemos para prepararnos, para enfrentar cualquier escenario de riesgo y sus posibles consecuencias. O sea, es la habilidad de prepararnos. Todo el trabajo que podemos hacer previo que nos permite estar preparados y eliminar el factor sorpresa, que es lo más importante quizá y lo que más nos afecta en las crisis, el factor sorpresa, eliminarlo. En tanto más preparados estemos, más fácil de eliminar el factor sorpresa en cualquier escenario. Como actividad esencial, ¿cómo dio trabajo que la gente entendiera el término de actividad esencial o función crítica en el sector público? No es otra cosa que aquellas que contribuyen al funcionamiento básico de la sociedad, asegurando que el gobierno se mantenga funcionando durante el escenario de emergencia, cualquiera que este sea el escenario de emergencia o desastre catastrófico que pudiéramos estar enfrentando. Pero en este caso fue difícil porque se definían actividades esenciales y no estaban necesariamente reflejadas o vinculadas a gobierno. Y esto es porque el funcionamiento básico de la sociedad no necesariamente depende en 100% de la actividad de gobierno, requiere del trabajo del sector privado. Y entonces ahí nos fuimos. No es la primera vez que se habla o que los gobiernos hablan de la necesidad de ser resilientes. En el 2016, en el marco de la Cumbre de Varsovia, ya los países, los estados miembros de la OTAN decían, es necesario que trabajemos nosotros para ser estados resilientes. ¿Y en qué consiste ser un estado resiliente? Pues en garantizar la continuidad de gobierno y sus servicios críticos, en
tener una cadena de suministro resiliente, en la capacidad de manejar el movimiento incontrolado de personas, los recursos de alimentación y agua, el tema de las bajas masivas que lo estamos viviendo, no solamente en México, pero que se vivió y los vimos a través de los medios de comunicación en tomas terribles en países de Sudamérica e incluso en Estados Unidos, sistemas de comunicación y sistemas de transporte resilientes. Lo cierto es que todo esto no es posible sin el esfuerzo de países que forman, que son miembros de la OTAN, ¿no? Donde muchos de los servicios ya están, ya o fueron privatizados o se tiene algún tipo de coparticipación público-privado. Lo cierto es que se ve a mayor complejidad e interdependencias entre sectores, pues mayor la vulnerabilidad también que enfrentamos ante cualquier desastre. El acuerdo del 31 de marzo, que habla de funciones, de actividades esenciales y no esenciales, no habla, por ejemplo, de esta cadena de suministros. Y eso nos hizo a nosotros enfrentar problemas directos aquí en Puebla, porque una empresa no trabaja de forma aislada, en silos, forzosamente necesita de otros para su operación. Y entonces nosotros, pero que se los voy a comentar un poco más adelante, estuvimos trabajando o haciendo todo ese ejercicio de revisión y validación también de las cadenas de suministros. Gran oportunidad para los que dicen, a mí no me va a afectar una crisis porque nosotros hacemos las cosas bien, es que es este escenario justo que nos recuerda que no hay sector que no se vea, que no sea inmune a una crisis. Aquí, literal, todos nos estamos viendo afectados por igual. No importa condición social, culto religioso, actividad económica, social, recreativa a la que nos dediquemos, no importa, todos nos estamos viendo afectados de una forma u otra. La gran diferencia, aquella actividad esencial, y sí lo voy a mencionar, ahora que no estoy hablando con la perspectiva de los planes de continuidad, sí quiero decir, la actividad esencial, tanto para la empresa como para la dependencia de gobierno, es la columna vertebral de toda estrategia o plan de continuidad. Y a diferencia de cómo hemos venido trabajando otros esquemas de preparación por muchos años que están basados en el análisis del riesgo, como proceso de estudio de las causas y las posibles amenazas, en realidad ahora hablamos del análisis de impacto, este proceso de identificación de las funciones y actividades esenciales críticas y el impacto que generan en la organización al no llevarlas a cabo. Es una gran diferencia para el enfoque. La gente me dice, entonces ahora tenemos que hacer nuestro plan de continuidad ante sismo, nuestro plan de continuidad ante lluvias e inundaciones, no es en base al riesgo, es en base al impacto negativo que te genera y qué es lo que puedes hacer al respecto. O sea, no eres tú responsable como empresa en el sector privado, tú no eres responsable de atender una crisis generada por un fenómeno de esta naturaleza, hidrometeorológico, geológico, demás. Te toca a ti lidiar con las consecuencias. Y en ese sentido es como vas a hacer toda tu preparación al respecto. Entonces, estas actividades esenciales o funciones críticas son aquellas que no pueden dejar de llevarse a cabo, aquellas que no pueden interrumpirse por un periodo prolongado o son aquellas que podrías interrumpir por un periodo muy corto y están aquellas que pueden suspenderse de ser necesarios. Esas son las no esenciales. No sé cuántos, sería interesante conocer cuántos de ustedes, y a lo mejor lo pueden poner en el chat, cuántos de ustedes pasaron por este ejercicio de identificar qué es lo que los definía como actividad esencial y cuáles eran los procesos o las actividades o cualquier otra área del negocio o de la organización que dejaron hacer y que realmente no está afectando de manera importante. Evidentemente estamos hablando de que no estamos
operando al 100, estamos operando de una manera mucho más limitada solamente para obtener o dar respuesta a las necesidades puntuales de la emergencia. Algunas estrategias de mitigación que podríamos adoptar una vez identificadas estas funciones críticas o esenciales, pues no hacer nada para aquellas que no son esenciales, la utilización de espacios propios, la gente, eso lo estamos viendo mucho ahora. Yo creo que va a haber muchas empresas ahora, e incluso oficinas de gobierno, que van a optar por el trabajo desde casa en muchos sentidos. Hay gente que ya está dejando sus oficinas y que va a mantener de manera permanente el trabajo en casa y que solamente va a rentar espacios para reunirse una vez cada cierto tiempo para dar seguimiento puntual a estrategias de negocio. La reutilización de recursos, eso incluso lo estamos haciendo nosotros en la Coordinación General de Protección Civil y me refiero, por ejemplo, a tareas que no estamos llevando a cabo y entonces la gente que es mayor importancia o que son que se tienen que atender en este momento. En específico, el trabajo remoto, que ya lo mencioné, con el tema también de la utilización de espacios propios, los acuerdos recíprocos. Alguien me decía el otro día, me decía, ay, es que hay ciertas actividades o ciertas empresas que si no tienen acceso a sus inmuebles, a sus edificios, a su infraestructura física, no pueden generar trabajos. Hay toda una lección aprendida o buena práctica o mejor práctica, como la quieran llamar, en el tema de las maquiladoras, que cuando una sufre un incidente que no le permite utilizar sus instalaciones, tienen acuerdos previos establecidos con otras maquiladoras que les permiten utilizarlas en el horario nocturno, por mencionar un ejemplo. El subcontrato a terceros con espacios de personal y el centro replicado con el tema, los centros espejos para proteger la información con la que estamos trabajando. El gobierno de Estados Unidos sacó una directriz para decir cuáles son las capacidades que hacen de una organización, que hacen que una organización sea resiliente. Entonces ellos dicen que son el liderazgo, la seguridad del personal, la comunicación interna y externa y las instalaciones. Yo agregaría como aprendizaje ya de esta emergencia sanitaria que están también las estrategias basadas en escenarios para la toma de decisiones, el análisis de insumos, la cadena de suministros y todo el tema de la recuperación o la reapertura, como ahora el proceso que vamos a iniciar en los próximos días. No se puede hacer o no puedes hacer planeación que no esté basada en escenarios, por ejemplo. Me decían, ¿por qué? Yo ya perdí mi planeación, me decían, pues sí, pero ¿cómo haces una planeación si no tienes fechas? ¿No? Tienes que plantearte distintos escenarios. Cuando no tenemos la certidumbre, tienes que plantearte qué tal que abrimos la semana que entra, qué tal que no y abrimos en 2 semanas, qué tal que no y abrimos en 3 semanas. Lo tienes que plantear, es una nueva forma de plantear las cosas. Muy al principio había empresas que incluso me preguntaban, ¿quién me va a decir a mí con qué porcentaje debo de operar? No, pues eso solamente lo sabe la empresa. Hoy me preguntaban de centros comerciales, una tienda departamental, tuvimos una reunión vía Zoom con la asociación. En Puebla tenemos una asociación de centros comerciales, es la única en su tipo, y tuvimos, la reunión fue específica para hablar con las grandes tiendas departamentales y una de ellas me decía, ¿cuáles son los accesos que debo de mantener abiertos? ¿Qué tantos? Tenemos muchos, ¿qué tantos mantengo abiertos? Y ¿qué tantos no? Pues le dije, ¿qué tanta capacidad tienes para controlar los accesos de entrada y salida? ¿No? Esa sería pregunta para ellos, no para nosotros desde gobierno. También le di el ejemplo de la competencia, que antes de la emergencia sanitaria, antes de que se prohibiera
o que se les pidiera que cerraran, ellos ya habían limitado los accesos, ellos ya tenían control sobre el aforo, tenían todo cerrado en el centro comercial, todos los accesos exteriores cerrados y solamente se podía entrar y salir a través de la plaza comercial. Y la verdad es que fue una gran práctica, una muy buena práctica, que cualquiera la puede adoptar muy fácil, y antes de que el gobierno incluso se la solicitara. Ellos muy basados en escenarios internacionales de lo que se veía venir y adelantándose un poco también a cualquier visita normativa, de verificación normativa de las tantas dependencias de gobierno estatal o municipal que pudieran llegar a visitarlos. Entonces, no, en realidad no se puede hacer, hoy ya no se puede atender solamente con estos 4 pilares. Yo creo que ya se convirtieron en 7 pilares. Sí quiero hacerme énfasis también o comentarles la importancia de tener esta comunicación. Y yo hablaba de esto hace mucho tiempo y como que lo tenía muy descuidado, y las últimas 3 semanas lo he retomado, porque se sorprenderán de la cantidad de empresas que tienen protocolos establecidos, que están funcionando muy bien, que fueron esenciales desde un inicio, que nunca dejaron de laborar, nada más simplemente disminuyeron su porcentaje o disminuyeron su capacidad operativa, pero se les olvidó comunicar o hablar directamente con sus empleados. Entonces, casi todas las demandas anónimas, las denuncias anónimas que recibimos en la Coordinación General de Protección Civil fueron de los mismos empleados que decían: nos están obligando a trabajar, siguen abiertos, cierran las puertas para que no se den cuenta, y en realidad se trataban de actividades esenciales que tenían ya incluso la validación de nosotros por parte de Protección Civil. La importancia de la comunicación o no mucho al principio en la Protección Civil a nivel federal, que luego me pasó, lo aprendí, que había grupos, lo teníamos tan controlado en la organización, la verdad, que había grupos al interior de la dirección que no sabía qué estábamos haciendo, de tan compartimentado que estábamos. Entonces, a mí la verdad es que se me pasó compartir la información con el resto, y luego decían o ponían en redes: ay, el gobierno no va a hacer nada. Luego yo tenía que ir corriendo a decirles: tú eres el gobierno y quítalo antes de que me pidan que te corra, por favor. Es muy importante la comunicación interna, por favor, no lo dejen de lado. No solamente nuestros clientes, nuestro personal, que al final del día es nuestra familia, de quien dependemos prácticamente el 100%. A lo mejor lo pensé mucho en dejar la lámina o quitarla, porque tiene que ver con los ejercicios, o poner a prueba los planes, o revisar los planes. Y voy a aprovechar para decir, y quienes ya hayan tenido la oportunidad de entrar al sistema del IMSS, les arroja, una vez que terminan de contestar todas sus preguntas, les arroja un supuesto protocolo sanitario, que no es un protocolo sanitario. Sí vale la pena que lo revisen. Entonces es importante la validación para identificar oportunidades de mejoras en estas estrategias que podemos establecer para una operación segura o un regreso seguro. La capacitación del personal, que esto sí es algo que les ha dicho mucho la Secretaría del Trabajo, que es importante capacitar al personal y generarles confianza en el desempeño de su trabajo, en esta nueva forma de trabajar, y el generar ejercicios, y ejercicios reales. Les voy a pedir que me den menos de 1 minuto, porque empezó un fuerte viento y tengo la ventana abierta, y en cualquier momento se me va a venir algo de fuera. Entonces, no sé si alguien a lo mejor puede ir comentando algún comentario o pregunta en lo que yo me levanto y cierro la puerta. Un segundo. Sí, buenas tardes. Ahorita en un momento se vuelve a conectar. Ya llegó otra vez. Allí está. Estaba aquí. El cielo está negro, está a punto de caerse el cielo. A pedazos, la verdad, pero tenía toda la puerta abierta. Una disculpa. No se preocupe. Adelante. Muchas gracias.
Y los ejercicios, les decía, ejercicios reales, ejercicios que realmente pongan a prueba nuestros protocolos, nuestros lineamientos, nuestras estrategias. Pues voy a seguir dando ejemplos de aquí de Puebla. Ayer no hubo una acusación, hubo alguien que presumió que pudo ir a jugar golf. Ahorita los campos de golf están cerrados. Se espera, si no cambia algo en el escenario en los próximos días, que se puedan empezar a abrir actividades o se permitan las actividades deportivas individuales, esas que tienen un riesgo muy bajo de contagio, en las cuales entre el golf y el tenis. Pero el caso es que ayer abrió un campo de golf aquí cerca de la capital. Lo hicieron de nuestro conocimiento, les hicimos una visita y me dijeron, no, es que hicimos un simulacro. Bueno, fue mi equipo, regresaron y hoy me habló uno de sus administradores, me dijo, no abrimos, fue un simulacro. Un simulacro donde salieron 4 parejas a jugar en la mañana y 4 parejas a jugar en la tarde. Le dije, no, o sea, no me quieres ver la cara. Eso está mal, la idea es trabajar de la mano y trabajar de manera coordinada. Ese no fue un ejercicio, en realidad se habían abierto y ya quedaron muy informados de que no podían abrir hasta que se valide sus protocolos. De hecho, ellos no nos han hecho llegar sus protocolos. Son 5 campos de golf en el centro de Puebla, en la región centro de Puebla, y 2 de ellos ya nos hicieron llegar sus protocolos. Y este que abrió no lo hizo. Entonces, bueno, así historias como esas de gente que se quiere pasar de viva también lo hay. Y lo cierto es que cuando tú trabajas a partir de consecuencias, no te estás preparando para lo que ocurra, sino para el daño que puedes tú sufrir en tu organización. Y así es en términos de la continuidad, así es en términos de las funciones críticas o actividades críticas y esenciales. Uno no se prepara para lo que ocurra, sino para sus posibles consecuencias. Un poquito lo que estamos haciendo aquí, o lo que hemos venido trabajando en Puebla, no sé si ustedes sepan, a lo mejor no, pues hay gente de todo el país, ya nos estuvieron. El lunes 23 de marzo se publicó el acuerdo del Ejecutivo del Estado, donde se planteaban distintas medidas ante la propagación y contagio del virus, del coronavirus. Pero aquí ya incorporamos el concepto de continuidad de operaciones y de continuidad de gobiernos como una estrategia para garantizar el funcionamiento básico de la sociedad. Y donde tanto sector público como privado y social deben adoptar al interior de sus organizaciones. Esto fue prácticamente una semana antes de la publicación del decreto, del acuerdo del gobierno federal. ¿Qué hicimos desde un inicio en la protección civil? Sí quiero adelantarles que antes de que se declarara la emergencia sanitaria y antes de que se declarara la pandemia, nosotros tuvimos un acercamiento con el Consejo Coordinador Empresarial, la Secretaría de Economía del Estado, la secretaria Olivia Salomón, nos abrió el espacio muy amablemente, justamente para hablarles de la necesidad de que previeran activar o previeran tener o contar con estrategias de continuidad ante este escenario que ya se veía venir. Lo hicimos a finales de febrero, si no me equivoco. Entonces, muy al principio unos no estaban familiarizados con la terminología, fue así como una plática de sensibilización. Muchos empresarios, muchos presidentes de cámaras empresariales no estaban familiarizados, otros sí, por supuesto, y cuentan con estrategias muy robustas. Pero lo cierto es que en ese momento a todos nos preocupaba el tema de le debo de dar gel a mis empleados, qué tengo que hacer si alguien se siente mal y resulta que tiene temperatura, y les preocupaba lo muy operativo. Tan pronto como se publicó
los distintos acuerdos, bueno, todos empezaron a llevar, recuerden que ya lo veníamos trabajando y entonces hemos estado trabajando de la mano desde entonces. Prácticamente tenemos reuniones cada semana con todos ellos por distintos temas. Pero lo que hicimos en un primer momento fue identificar, había mucha confusión, quién podría ser considerado actividad esencial y quién no. Especialmente porque en un principio dejaban muy abierto que aquellas que consideraban que podría haber una pérdida irreversible de su inversión o de su empresa, podían seguir operando. Entonces, pues de ahí lo vimos algunos y de ahí se estaba justificando su operación. Luego el gobierno federal publicó otro acuerdo donde corregía, pero nos dedicamos un poco a validar estas actividades esenciales. Mucha gente me dice, ¿por qué las validas si ya está en un acuerdo? Sí, las valido porque la validación ya trae detrás de sí todo un proceso de estudio y de análisis que le permite a la empresa tener cierta certidumbre ante la presencia o la llegada de incluso de gobierno federal. Lo que logramos fue que nosotros aquí en el Estado hiciéramos los operativos de supervisión y de cumplimiento de acuerdos de manera siempre junta, la Coordinación General de Protección Civil, la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección a Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Trabajo a través de su Dirección de Inspectores. Hablé yo personalmente con el delegado, que ahora no se le llama delegado, pero bueno, el jefe de oficina, el que está ahorita encargado de oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que se sumara con nosotros en los operativos. Él me dijo, se me complica mucho sumarme, pero trabajemos de la mano y nosotros tomamos como válido ese ejercicio tuyo, o sea, suyo, de la coordinación, de todo el equipo de la coordinación, de análisis sobre actividades esenciales. Entonces eso generó mucha certidumbre y mucha confianza en los empresarios que estaban trabajando y también les hizo ver a los que no tenían que trabajar que sí podía llegar una dependencia y pues no solamente invitarlo a cerrar, sino suspender sus actividades o imponerle una multa importante. Entonces lo que nosotros hicimos fue, primeramente, pues leer si se trataba de una actividad esencial. Si sí era una actividad esencial, se le emitía el oficio de validación. Si no era una actividad esencial, hacíamos nuevamente una revisión para ver si se trataba de una actividad que formaba parte de la cadena de suministros de una actividad esencial, si formaba parte de una actividad en apoyo a la emergencia sanitaria o si era una actividad previamente pactada con el gobierno federal que podía seguir operando. O el tema de logística y abasto en general. O también incluimos el tema de las instancias de seguridad nacional. Por ejemplo, industria automotriz. No, pues la industria automotriz no estaba en un inicio, pero había una empresa que se dedica a hacer unos foquitos que surgía. Pues les permitimos operar solamente para fabricar esos foquitos. No al 100%, solamente para esos foquitos. Ustedes me dicen cuando ya esté demasiado oscuro, porque para ir a prender la luz, pero ustedes me dicen. Muy bien, nos sigue funcionando. Incluso ahorita en la reactivación, en el proceso de reactivación, lo vamos a trabajar también, pero sí quiero platicarles cómo nosotros vemos la reactivación económica que van a hacer de Puebla una Puebla resiliente, en la que todos trabajamos juntos, que tiene como objetivo principal proteger la salud y la vida de los poblanos, proteger el empleo y la fuente de ingresos, y tengo aquí tapado, y la reapertura gradual, ordenada y muy importante, condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque si hay cambios en la emergencia sanitaria, vamos a volver a restringir las actividades que llevamos a cabo. Por eso la importancia de comprometernos realmente y trabajar pues de acuerdo a cómo el escenario nos permite ir reactivando gradualmente.
quiero decirles que la Secretaría de Economía hizo un gran ejercicio de análisis para identificar, no solamente para poder definir qué actividades se iban con cuáles íbamos a iniciar en una primera etapa, de acuerdo a los semáforos, y cuáles le seguían así hasta llegar al amarillo y al verde. Un gran ejercicio de análisis del impacto económico en la economía del Estado, pero también en un análisis social, o sea, del impacto social y la generación o la recuperación de empleos que viene atrás de esta reactivación. O sea, no fue un ejercicio simple y a la ligera, realmente fue un análisis a conciencia que nos permitió identificar qué actividades económicas o qué espacios públicos o qué tipo de población vulnerable iba a estar siendo atendida en estos distintos momentos. Como saben, el gobierno federal nos tiene en rojos a todos menos a Zacatecas, pero algo muy importante es que a pesar de que estábamos en rojo y habían declarado o habían publicado un acuerdo que hablaba de nuevas actividades esenciales que aquí en Puebla nos afectaba de manera importante, particularmente la industria automotriz, estaba la minería y la industria de la construcción. Nosotros logramos hablar con estos sectores para mover su reactivación 15 días más, de acuerdo a lo que estábamos viviendo nosotros aquí en Puebla. Entonces, así podemos ver. Lo cierto es que este camino en la reactivación sí requiere de recomendaciones diferenciadas, que nos va a llevar, esto de las recomendaciones diferenciadas, al trabajo que nosotros vamos a empezar a hacer, que ya empezamos a trabajar, de hecho, desde ahora. Yo, la verdad, con mucho gusto les puedo compartir la infografía donde está definido, no por fechas, sino por colores del semáforo, cómo se va a ir reactivando la economía o cómo se van a expandir actividades que ya están trabajando en los distintos momentos. Entonces, yo se los voy a dejar, pero sí quisiera platicarles qué es lo que estamos haciendo en la Coordinación de Protección Civil, que es un poco la operacionalización de todo este ejercicio que se hace en la Secretaría de Economía, y es que nosotros estamos trabajando con un índice de riesgo desarrollado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, que es la mejor a nivel internacional. Estamos trabajando con esa metodología que desarrollaron ellos para identificar el nivel de riesgo de contagio en la empresa y en la comunidad de determinada actividad económica. O sea, es un índice de riesgo por empresa. Lo vamos a obtener, vamos a revisar sus protocolos, porque como les digo, el Seguro Social está generando la falsa expectativa de que la gente, al contestar sus preguntas, ya cuenta con un protocolo sanitario para la reactivación económica, y eso no es así. Se sorprenderían de lo que hemos llegado a revisar y la pobreza que algunos protocolos tienen, incluso de empresas importantes que tienen corporativos fuera de México, cosa que nos sorprende porque estamos seguras que documentos similares a los que nos entregaron a nosotros y que les entregaron al gobierno federal y que fueron validados por el gobierno federal, no están siendo entregados en otros países donde ellos mismos trabajan. Estamos pidiendo que estos protocolos incorporen también, que no se limite a responder las respuestas del cuestionario de la Secretaría del IMSS, sino que anexen evidencia documental y fotográfica. Nosotros hacemos recomendaciones específicas, les recordamos cuáles son los indispensables del acuerdo de la reactivación económica, y entonces emitimos, ahorita ya, afortunadamente, la verdad es que lo estamos haciendo sistematizado, pero llegaba un momento en que lo hacíamos muy sistematizado. Solamente la revisión pues sí requiere del esfuerzo del ser humano, y lo vamos a hacer todos se va a emitir un código QR y una validación de forma automática una vez que hayamos revisado sus protocolos y que hayamos emitido estas recomendaciones específicas. Sí quiero hacer énfasis en que
este índice de riesgo no nos va a definir si tú abres o no, todos van a abrir de acuerdo a los colores del semáforo en el momento que les corresponda. Lo que queremos saber es cuál es el nivel de riesgo de tu actividad y poderte decir o poderles hacer llegar recomendaciones específicas que nos permitan contar con un regreso seguro y sostenible en el tiempo, que no nos haga revertir o llevar a escenarios anteriores donde las restricciones sobre las actividades pues nadie quiere, no las queremos volver a vivir. Fíjense que ahora que veo mucho en redes sociales el tema de que ya estoy en mi casa tanto tiempo y demás, la verdad es que esa era mi vida antes. Y uno desearía en muchos momentos, todas las mañanas que uno sale pensando, ojalá y hoy no me contagie. Ojalá hoy sea uno de esos días en el que no me contagio y regreso sano a mi casa. Así que si ustedes son, alguno de ustedes es uno de esos personajes que puede quedarse en casa, la verdad que es muy bueno. Y sí, esta estrategia de continuidad que incluye no solamente la mejor forma de ser resiliente o la mejor estrategia de la resiliencia es la continuidad de operaciones o la continuidad de gobierno, y no puede ser posible sin voluntad política, madurez institucional y sin un alto grado de responsabilidad social. Eso es muy cierto, fue muy cierto hace 10, 15 años, sigue siendo muy cierto hoy en día. Y entiendo que esa sería mi última lámina. Yo la verdad estaría abierta a cualquier comentario, pregunta por parte de ustedes. Yo podría hablar de esto por horas, pero entiendo que así estaba diseñado, que yo hablara más o menos por una hora y que hubiera un espacio de media hora de preguntas y respuestas. Yo lo dejaría ahí porque luego es mucho más valioso los comentarios o las preguntas que ustedes nos puedan hacer y así aprendemos todos a la par. Muchísimas gracias. Sandra, no sé si estás por ahí. O Mariano. No sé si ustedes quieran que abunde o que me regrese a algún punto o que hable en específico sobre algo. Ustedes díganme. Sí. Nada más te pedíamos dejar así la presentación a Lucía, porque estuvimos sacando del grupo alguna gente ahí que quería empezarle para que no pueda alguien meterse a compartir pantalla. Así lo mantenemos. Okay. Adelante, Sandra, si gustas con las preguntas, por favor. Sí, gracias. Ana Lucía, ¿se han acercado autoridades de otros estados a solicitar apoyo, ya que la realidad es que comentan que ha habido mucha desinformación y parece que están confundidos? Esa es una pregunta. Los estados vecinos nos hablamos normalmente para esto y para muchas otras cosas. La dinámica que se ha dado es que los empresarios o los presidentes de las cámaras me piden el contacto de Protección Civil en los otros estados donde ellos tienen alguna actividad a desarrollar. Y también me preguntan, ¿ellos están haciendo esto que tú estás haciendo? Y yo les digo, muy seguramente no, porque no lo veo reflejado en los comentarios que luego hacemos en el chat, donde estamos todos los titulares de Protección Civil de los estados, que coordina Protección Civil Nacional, pero más bien ha sido en ese sentido, que son las grandes empresas que entienden hoy el rol estratégico de la protección civil, más allá del operativo, que es quiero que entiendan que los empresarios estaban acostumbrados a que Protección Civil era el que iba y les cerraba, era el que iba y los multaba, o era el que los ayudaba con los bomberos, en un tema muy operativo, o de terceros acreditados, y no tanto en este aspecto estratégico en el cual juntos, porque juntos se definen las estrategias, vamos de la mano para la vuelta a la nueva normalidad. Sí, adelante, Sandra.
Gracias. No me abrían el micrófono, perdón. Ok. Ya no lo perdón, Sandra, ya no lo cierres. Sí, ok, muy bien. Dice María de los Ángeles, entonces ya se pueden subir los protocolos a la plataforma de la coordinación. ¿Quiénes sí podrán reiniciar labores el 15 de junio? Esa es la pregunta. Sí, fíjense que la información ha sido muy pública desde hace algunos días en ese específico. Sí se va a publicar un decreto. Quizá quienes siguen, me imagino que desde aquí de Puebla, quienes siguen las conferencias de prensa del señor gobernador, escucharon hoy que él estaba muy preocupado por el escenario, que el escenario no ha mejorado, al contrario, el escenario sigue empeorando día con día. Entonces quizás se hagan modificaciones al primer ejercicio que se hizo y en el cual se definieron todas las actividades que regresaban a la nueva normalidad, pero que reiniciaban o que reactivaban de forma muy gradual, de forma muy parcial, sus actividades. Principalmente la automotriz, la de la construcción. Esto no va a ser un hecho hasta que no diga su mensaje el gobernador el viernes, que él no los anunció hoy, ¿no? Estaba planteado el regreso de las terrazas de restaurantes, aquellos restaurantes y cafés que tuvieran terraza, estaba contemplado que ya empiecen a operar en un 30% de su capacidad. Hay algunas otras importantes, pero si quieres, mándame un mensaje directo y te comparto la información. Listo, Sandra, que te abran el micrófono. Gracias. Ay, no. Bueno, perdón. Ricardo García, buen día. Mi pregunta es, ¿los giros esenciales de todos modos deben mandar el cuestionario de comprobación? Sí, porque el Seguro Social se los va a pedir. No sé en qué momento lo va a oficializar, pero tengo entendido por información de las reuniones que se tienen del gobierno federal con los estados, que sí se va a pedir a todos aquellos que estuvieron operando desde el principio, se les va a pedir que llenen no solamente el del IMSS, sino que con esa información del IMSS vengan a nuestra plataforma y suban toda la información y nosotros también la validemos. La pregunta anterior, María de los Ángeles me había preguntado que si ya estaba lista la plataforma. Estuvo trabajando en los primeros días, pero no estaba completa, era cuando todavía no teníamos sistematizado todo. Entonces yo a muchos les decía que me esperaran a que ya pudieran subir todo. Entonces ahorita ya está todo subido y ya estamos revisando protocolos, estamos priorizando sobre aquellos que el semáforo les va a permitir operar y durante el fin de semana vamos a estar liberando los códigos QR de forma automática. Ana Lucía, María de los Ángeles, ¿ahorita qué empresas deben tener índice de riesgo? Todas las que quieran reiniciar operaciones, todas deben de tener su índice de riesgo. El índice de riesgo lo van a tener ustedes, o sea, sus resultados, nosotros se los vamos a dar en el documento que expide el código QR, va a venir el índice de riesgo, recomendaciones específicas a ese índice de riesgo y recordarles cuáles son las medidas indispensables que les pide observar el gobierno federal. Gracias. Aide Zamorano, ¿cómo le hacemos para robustecer la comunicación de riesgos en las empresas? Llama la atención la experiencia que nos compartes. Es un riesgo salir todos los días. ¿Cómo reforzamos mensajes en nuestras organizaciones que entiendan la complejidad del escenario? Tiene mucho que ver con el enfoque o la estrategia de continuidad. Yo siempre les digo, la gente no va a entender hasta que sepa de las consecuencias. Entonces, es un tema de consecuencias. Tenemos que decirle, mira, si sales, te puedes morir, básicamente. No, digo, con todos sus asegúnes que hay de por medio, pero hacerle entender. Yo la verdad, y a nosotros, incluso los empresarios, estoy buscando el enchufe de la luz para prenderla. Los empresarios sí nos dicen, ¿por qué no hacen más para que la gente se quede a su casa? Este es un ejercicio de todos, donde todos tenemos es una responsabilidad compartida. Nosotros hacemos lo que podemos desde nuestra función de gobierno, hacemos lo que podemos como individuos. Yo, por ejemplo, traigo mis paquetitos de cubrebocas y por la calle, cuando veo a alguien sin cubrebocas, no me puedo controlar, le doy su cubrebocas, pues.
Empecé con el señor de las flores que le compró flores, con un viejito que se para en la esquina una cuadra antes de entrar al centro. Empecé con él y ya se convirtió en una tradición, aunque esta semana no compré. Los lunes le compro flores y no compré. Entonces todos los lunes le regalamos un cubrebocas y le compramos flores. Pero así, gente de la calle, gente que me ve rara como, y esta vieja loca. Entonces ya le digo, lo estoy haciendo yo, pero fíjate que trabajo en protección civil y es importante que te cuides para que nos cuides a nosotros también. Y regalo cubrebocas al por mayor. Entonces, lo importante es que la comunicación sea simple. Como mexicanos, luego nos gusta utilizar mucho el rollo. Les voy a decir una anécdota. Esa anécdota personal no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con la forma en que hablamos. Yo solía estar casada y entonces Ana Lucía, es que no se te notan los estudios de doctorado, ¿no? ¿Por qué hablas así? Entonces yo le decía, el doctorado es para mí y lo importante es que yo sea capaz de transmitir el mensaje de forma que la gente entienda lo que estoy diciendo. Perdón, se está cortando un poquito. Gracias. Y entonces yo le decía, lo importante es que uno se comunique y que la gente le entienda. Y no tanto que estés ahí y que quieras hacer del conocimiento de todo el mundo que tuviste la oportunidad de estudiar algo más que una licenciatura o una ingeniería. Y entonces en realidad hay muchos expertos que hablan solos, que nadie los entiende, ni los medios de comunicación, pues. Entonces lo mismo hacia el interior de nuestras empresas, hablar con claridad, sentarnos con ellos y decirles, esto es lo que está pasando, y eso es lo que nosotros les estamos pidiendo en una de las recomendaciones. Generen esta estrategia, siéntense, sean claros y háganles entender en qué consiste la emergencia sanitaria y cuáles son sus consecuencias. Muchas gracias. De Óscar Alfredo Rivera, saludos amables. De acuerdo con el concepto del sector prioritario y su cadena de suministro, ¿cómo garantiza el Estado que los proveedores de los sectores prioritarios continúen sus operaciones, considerando que las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Protección Civil e INSS tienen criterios diferenciados, lo que provoca que se evalúen de manera superficial las actividades de los proveedores y muchas veces son obligados a cerrar sin considerar el riesgo de paralizar la actividad principal? Yo cuando dije el ejercicio que estábamos haciendo aquí en Puebla, dije claramente que nosotros validábamos esa dependencia en la cadena de suministros como proveedor de una actividad esencial y generábamos certidumbres. Nosotros generamos ese puente de comunicación con las dependencias del gobierno federal que hacen inspecciones para que todos entendiéramos que nuestro ejercicio ya era un estudio, entonces es considerado. Aquí no es a criterio. Algo importante, el sector salud le pide, es un sistema y es un sistema real, entonces ellos sí le ordenan a través de COFEPRIS, le ordenan aquí a Salud del Estado el cierre de empresas. Entonces no sé si se acuerdan que en alguna conferencia de López-Gatell se dijo que la industria textil estaba trabajando aquí en Puebla. Y pues sí está trabajando porque hay industria textil que hace ropa de cama para hospitales, que hace los uniformes, que hace las telas para los uniformes o las telas para las sábanas. Entonces, les dimos autorización porque estaban contribuyendo a la atención de la emergencia de alguna forma. Los que hacen uniformes para los reclusorios, los que no, o sea, hay que tener un poco más de criterio. Los validamos y entonces llegó una orden de COFEPRIS a la Secretaría de Salud con quien nosotros estábamos haciendo los operativos conjuntos, vamos juntos de la mano. Llega COFEPRIS, le da la orden y le dice, ciérralos. Y entonces me dicen, oye, me están dando la orden que tengo que cerrar. Y yo, no los puedes cerrar. No los puedes cerrar, aunque quiera, y ahí te va mi argumento para que se lo compartas a COFEPRIS. Y no lo cerramos. O sea, esto no es simplemente de una orden o es simplemente de un criterio aislado, hay que trabajar juntos. Y lo que estamos haciendo con las cámaras, y por eso la importancia de estas reuniones que tenemos prácticamente diario con uno, con otro o con todos, es que si ellos enfrentan un problema, que nos hablen en este momento para solucionarlo. Y literal, les estoy dando mi número de teléfono. Me dicen, ¿con quién? Conmigo. Conmigo y lo solucionamos en ese momento. Yo voy y soluciono. Aquí se trata de que nos ayudemos.
como funcionarios de gobierno somos facilitadores del trabajo de los demás. Y ahorita lo que necesitamos es que se reactive la economía. Aunque sea en esta gradualidad, necesitamos que fluya el dinero, que se generen empleos, que se recuperen los empleos perdidos en las distintas regiones del país. Gracias. Sí, es raro que te atienda directamente la encargada. Generalmente son las secretarias o los asistentes, ¿verdad? Por eso se les hace raro. Fíjate que yo tengo el equipo que está a cargo de este esfuerzo de garantizar funciones y demás, es el equipo que está ahí cercano a mí, mi secretaria particular y la persona que nos apoya con el tema administrativo en la oficina. Y entonces, una es ingeniera, entonces participó muy activamente, mi particular es ingeniero, entonces participó muy activamente en el diseño. Hay que rebotar ideas también, uno solo no puede hacer nada. Entonces ella está muy metida en esto, es la que más sabe junto conmigo del tema de la reactivación y actividades esenciales. Se volvieron expertas pues un poco en continuidad, les metí el gusanito y próximamente me van a hacer competencia en las conferencias, estoy segura que sí. Ana Lucía, yo creo que sí vamos a tener que prender por favor la luz, sí, porque ya está muy oscura. En un momento viene ya. Listo. Muy bien. Gracias. Gracias. Pregunta María de Los Ángeles si es una actividad esencial. ¿Cómo es el caso de las gasolineras? ¿También deben contar con el índice de riesgo? Que no todos lo van a hacer y no por eso los vamos a ir a cerrar, pues, ¿no? Muy seguramente no vamos a hacer operativos sobre gasolineras. También alguien me decía, sobre la papelería de la esquina. No, pues tampoco vamos a hacer una papelería sobre una empresa o un comercio que tenga 2 empleados o que tenga 1 empleado. No lo vamos a hacer. En realidad vamos a ir a aquellos lugares que sí representan o que su índice de riesgo de la actividad sí representa un riesgo de contagio, no solamente al interior, pero de propagación hacia afuera. Muy bien. Hasta ahorita parece que no hay más dudas. ¿Alguna otra duda que tenga alguien? Me notifican que la presentación no será compartida. La grabación de esta conferencia la podrán consultar en la página de Radio Epicentro por Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Parece que ya no hay más dudas. Qué bárbaro. Me permito darle el micrófono al maestro Mariano Catase y pues mucho gusto, Ana Lucía, muchísimas gracias. Gracias. Oye, Jesús PC, no sé dónde sea Jesús PC. Sí, nosotros no tenemos es que escribió un comentario. Nosotros justamente en Puebla no tenemos una visión reactiva de la protección civil y por eso ese esfuerzo que estamos haciendo para garantizar la continuidad no solamente de la actividad de gobierno, pero de la actividad económica en el Estado. Yo te quiero dar muchas las gracias. Sandra, muchas gracias por ayudarnos a moderar la reunión. Le decía a Ana Lucía, Sandra, que me interesaba que estuviera moderando para que sirviera esto de plataforma para proyectarla. Es una muchachita muy talentosa dentro de gracias. Ahí en toda la zona norte de Jalisco. Y pues aquí básicamente la estás como madrina de Sandra aquí públicamente, ¿verdad? Entonces sí me interesaba que ella estuviera presente. Gracias, muchísimas gracias. En esta conferencia tuya, Ana Lucía. Y Ana Lucía, me la voy a robar y luego me la voy a traer a Puebla. Sí, pues como siempre, Ana Lucía, para mí es muy grato compartir el conocimiento contigo. Siempre es un privilegio escucharte. Cada reunión aprendo algo nuevo de ti. Independientemente de lo especialista que eres tú en muchos temas, particularmente me encanta cómo manejas la continuidad de operaciones, pero me encanta siempre compartir el tiempo contigo como la gran amiga que eres y una de las personas que desde el principio me ofreciste el apoyo para estar aquí en el colegio. Entonces, la verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación
Y quiero, si le pueden activar la cámara al licenciado Francisco Javier Hernández, rector del Instituto Continuum, y a Héctor Paz Díaz, presidente de Radio Epicentro. Es que este Eric nos tiene muy controlados, Ana Lucía. Nos Las estresa. medidas de seguridad. Sí. Oye, si quieres, no comentar que la verdad es que a mí sí me gusta, pues ya tú sabes, me gusta mucho hablar del tema, tengo muchos años hablando de él, más de 15 años hablando del tema, 20 años, ¿no? Cuando yo era estudiante, era responsable de la estrategia de continuidad de la universidad en el escenario post ataque terrorista de septiembre 11, ¿no? Entonces, que eso fue en el 2001. Ya después de eso se generó un área con un vicepresidente que me invitó a mí, éramos dos, el operativo y yo el estratégico. Entonces tengo ya prácticamente 20 años hablando del tema. Siempre trato de darle énfasis a distintas cosas. Ahorita la oportunidad que nos da, no hay veces que digo, ay, no puedo estar disfrutando tanto la emergencia, no la puedo estar disfrutando tanto. La disfruto por el conocimiento, por la lección aprendida, por las cosas que en el futuro nos van a servir para no vivir escenarios similares a los que hoy estamos atravesando. Espero que así sea, pero bueno. Sí, y la verdad yo creo que con tu plática quedó bastante claro el tema de esenciales y sobre todo la parte de la cadena de suministros que ejemplificabas ahorita con la industria textil de Puebla. ¿Por qué cerrar o no cerrar? No nada más verlo de manera aislada, sino de manera holística, todo el sector productivo que debería permanecer abierto, ¿no? O operando. Por aquí claro. Tienes varios admiradores de Hermosillo, y te voy a mencionar a Manuel de Jesús, tu fan número 1 aquí en Sonora, que está presente aquí en tu conferencia. Que lo pues quiero mucho. Sí, no se la pierde cada vez que vienes a Hermosillo o tienes una conferencia. Al maestro Francisco Javier Hernández, rector de Continuum, te cedo la palabra, maestro. Muchas gracias. A ver si me escucho. ¿Sí me escuchan ahí? Adelante. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto, doctora Ana Lucía. Muchas gracias, Mariano, también, y a Epicentro también, porque me hicieron el gran favor de que no podía entrar, porque sí, hay más de 100, estábamos aquí escuchando lo interesante y lo verdaderamente importante que está haciendo el Estado, y sobre todo, bueno, con los conocimientos ya sabemos de Ana Lucía. Muchas gracias y saludo para todos los participantes, todos los que estamos aquí atentos, con todo esto que nos están ilustrando. Bueno, pues vamos a hacer lo que nos corresponde a cada quien. En nombre del Instituto Continuum, le damos las gracias a Ana Lucía y esperamos vernos pronto. Gracias. Claro que sí. Espero pronto podamos sentarnos a tomar un café. Claro, con mucho gusto. Gracias. Y para finalizar, le pido a Héctor Paz Díaz, presidente de Radio Epicentro, director del programa, que cierre esta conferencia, no sin antes reiterarte de mi parte las gracias, Ana Lucía, por tu amistad y por el conocimiento que siempre compartes. Adelante, Héctor. Hola Ana, hola de nuevo. Muchas gracias por esa conferencia, esa charla. He tenido yo la fortuna de platicar directamente contigo y hablar de estos temas, ¿no? Precisamente el decir, no puedes cerrar todo porque hay gente que vive al día, y aquellos que están trabajando en un hospital, aquellos que están trabajando como paramédicos en protección civil o demás, también necesitan comer, tienen su hora de comida, tienen que ir a comprar algo porque les duele el estómago, la cabeza, cualquier otra cosa. Entonces tienes que abrir. El problema no es estar abiertos o estar cerrados, creo que en eso hemos coincidido. El problema es la forma de cómo tenemos que abrir ahora para estar pues con esta nueva forma de vida, ¿no? Y de aquí va a ser o hasta que encuentren más bien o una vacuna o lo hagamos parte de nuestra vida. En verdad te lo agradezco muchísimo, es padrísimo escucharte. Muchas gracias, Eric. Si ahí me ayudas, tenemos un pequeño diploma virtual. Ahora que podamos viajar y demás, te lo llevamos ya
Ya sabes que ya te estamos esperando en Puebla. Héctor, siempre un placer platicar contigo. Los demás no saben, pero Héctor y yo compartimos el mismo humor, nada más que yo no lo pongo tanto en las redes, pero, pero efectivamente es el mismo tipo de humor que yo tengo. Entonces, no, siempre disfruto mucho las pláticas que tenemos. Y sabes qué, yo creo que algo que nos caracteriza junto con Mariano, hoy que ya conozco a Sandra también, es esta pasión por el trabajo que hacemos, que más allá de la retribución económica que recibimos, que pues la necesitamos también para comer y pagar la hipoteca, pues la verdad es que la mayor parte del trabajo, o el más importante, la hacemos sin ingreso de por medio. Entonces yo creo que eso es algo que nos distingue, se nota y es cuando ves el impacto real en la población. Bueno, pues muchas gracias, Ana Lucía, maestra, es básicamente un pequeño detalle, un reconocimiento a tu generosidad, como dice la constancia y el reconocimiento, de haber aceptado y compartir tu tiempo con nosotros esta tarde. A todos los que estuvieron conectados, llegó un momento en que tuvimos que eliminar a algunos allí porque había gente en la sala de espera que era conocida y ya habíamos advertido que quien no se conectara con nombre propio ahí en su aparato corría el riesgo de que lo dejáramos fuera. Había gente esperando y sacamos a unos para darle ingreso a otras personas que realmente podrían sacarle mucho mejor provecho a tus palabras. Nuevamente, muchas gracias por haber estado presente y gracias de nuevo, Ana Lucía, por compartir tiempo con nosotros. Nos vemos pronto. Espero que muy pronto. Nos vemos pronto. El primer viaje que pueda hacer, por supuesto que va a ser a Sonora, entonces ya nos tomaremos un café por allá. Eso es seguro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta gracias, luego Sandra. a todos. Nos vemos el viernes. Bye. Gracias, Mariano. Gracias. Adiós, Ana Lucía.